Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Vamos a comenzar con con este estudio de algunos versículos de Santiago. Lo venimos viendo hace varios jueves ya y hoy nos tocan algunos versículos que creo yo son muy claves y muy prácticos para la vida de todo cristiano, para la vida de todo creyente. Eh, Hablan estos versículos de Santiago de dos cosas que nos pasan absolutamente a todas las personas y obviamente absolutamente a todos los hijos de Dios. Las pruebas y las tentaciones. No hay nadie que pueda levantarse y decir no sufro pruebas y no sufro tentaciones, así como no hay nadie que pueda decir yo no pequé, solamente Jesucristo en la tierra. Todos los demás hemos pecado y todos los demás hemos sufrido pruebas y tentaciones, incluso Jesús. Jesús también sufrió pruebas, Jesús también sufrió tentaciones y también nos ha dejado y marcado de alguna manera la guía, la línea que después el propio Santiago, que evidentemente lo aprendió de Jesús, después nos baja a nosotros y nos cuenta cómo debemos manejarnos como cristianos. De hecho, del versículo 2 al 11 principalmente, el propio Santiago expone cuál debe ser la actitud del creyente al enfrentarse a las pruebas. Por ejemplo, lo tengo anotado acá, habla de gozo, habla de paciencia, habla de oración, habla de humildad y habla de confianza en Dios para enfrentar estas dificultades. Y llega, por supuesto, estos versículos que hoy nos tocan leer, que son del 12 al 15, así que anda abriendo tu Biblia, del 12 al 15. Y yo lo quiero separar un poquito entre el 12 y después 13, 14 y 15, porque ahí se hace de alguna manera una pequeña división. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, que es la que tenemos y vamos a ver en pantalla, y después, como vengo haciendo últimamente, me gustaría compartirlo en otra versión para poder repensarlo entre todos. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjense que hace dos cosas distintas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y en otra de las versiones que tengo acá, en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 12, presta atención, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas reciben la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Fíjense que arranca este versículo 12 de Santiago 1 diciendo bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra de las traducciones que también se utilizan en este tiempo dice feliz el hombre que supera, feliz el hombre que soporta la prueba. Este feliz, en la traducción original, la palabra original es mekarios. Mekarios en el griego antiguo significaba bienaventurado, o sea, usado para aquellas personas que eran libres de cuidados y de preocupaciones, aquellas personas que estaban liberadas de la preocupación, mekarios, bienaventurado. Y después en el Nuevo Testamento se utiliza casi 50 veces, si no me equivoco, para expresar un gozo interno, por encima de la circunstancia. Entonces, lo que quiere decir Santiago es un hombre feliz, es una persona feliz, aquella que soporta las pruebas. Es una persona que tiene un gozo interno más allá de las circunstancias, más allá de lo que le pase, bueno o malo. Ahora, la palabra de Dios nos manda, fíjense ustedes, hagan esa diferenciación, nos manda a huir de la tentación, pero a soportar las pruebas. Hace una diferencia muy clara entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y me gusta porque el propio Santiago lo plantea y después lo explica. Cuando haya sido aprobado, dice este versículo 12, y en definitiva aplica a una persona que es
declarada acepta. O sea, una persona que es apta. Una persona que luego de ser probada, luego de pasar un proceso de calidad, logra perfeccionarse, logra una madurez. Y esto lo trae la prueba. Hace mucho tiempo atrás, cuando era más chico y recién arrancaba quizás a hablar al frente de la iglesia, y mi tío Andrés se va a acordar mucho de esto porque cada tanto me lo recuerda, pude hablar de este tema y lo vinculé a algo que todos los que manejamos y tenemos un auto en algún momento tuvimos que hacer, que es la VTV, la verificación técnica vehicular. Vos vas, es algo muy llamativo si es la primera vez que vas, y básicamente tu auto tiene que pasar diversas pruebas para ver si efectivamente está para salir a la calle o no. Y la verdad que la primera vez que yo fui me asombré, porque el auto casi que te lo hacen pelota, porque te lo hacen poner arriba de unos tubos para moverte las ruedas, te hacen prender las luces, apagar las luces, te zamarrean el auto para ver si efectivamente ese auto está apto, si ese auto está aprobado para salir a la calle. Y después, si está todo bien, te clavan un sticker que dice: este auto por un año está para salir a la calle. El año que viene tenés que volver para pasar la prueba y ver si efectivamente otra vez está para salir a la calle. Y si no está, y si hay algo que falla, te dicen: bueno, andá, arreglalo y después volvé. Yo, por ejemplo, tenía las lucecitas de stop, la de atrás, una cortada, y me dijeron: andá a cambiarlo, volvé la semana que viene y tenés que volver a hacer todo el trámite y volver a superar todo eso. Esa es la prueba para tu vida y para la mía. Dios nos pone pruebas en nuestras vidas que son para nuestro crecimiento, son para nuestra madurez. Cuando vos estés atravesando una circunstancia en tu vida, pregúntate: si yo supero esto con fe, si yo supero esto con gozo, como leíamos recién del versículo 2 al 11, si supero esto con paciencia, si supero esto con oración, si supero esto con humildad, si supero esto con confianza en Dios, ¿esto me va a hacer crecer? ¿Esto me va a hacer madurar? Si la respuesta es sí, bueno, es una prueba de parte de Dios. Lo que te está pasando en tu vida, que pueden ser cosas dolorosísimas, que pueden ser cosas diferentes para vos o para mí, porque todas nuestras vidas son distintas. Si eso trae aparejada una madurez espiritual en tu vida, una madurez en tu familia, una madurez en tu cotidiano andar, eso viene de parte de Dios. Las pruebas tienen la finalidad de que nosotros como cristianos maduremos, crezcamos, mejoremos. En definitiva, que seamos más parecidos a lo que Cristo fue en su paso por la tierra. Si vos de esta situación, agarrado de la mano de Dios, con gozo, que no es alegría, que no es simple felicidad, sino un gozo interno a pesar de las circunstancias, que es mecarios, esta palabra que aprendimos recién, si vos podés transitar este tiempo especial que estás viviendo en tu vida, con ese gozo interno, con esa fe fuerte, aferrada de la mano de Dios, evidentemente lo que te está pasando, déjame decirte, es una prueba que Dios manda a tu vida. Y puede ser un montón de cosas. Algo familiar, algo económico, algo afectivo, algo emocional. Hay un montón de cosas y seguramente cuando podamos volver a juntarnos en Espacio Varón y preguntemos qué pruebas está pasando en tu vida, todos tengan algo distinto para contar, pero la finalidad va a ser la misma: crecer, madurar. Ahora, fíjense cómo diferencia Santiago, por medio del Espíritu Santo, que lo guía a escribir estas cosas, entre salir aprobados de la tentación y por otro lado huir de la tentación. Fíjense la diferencia. Una cosa es mantenerme en prueba y otra cosa es escaparme de la tentación. Porque la tentación no trae nada bueno para tu vida. Si vos caes en esa tentación, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, en tu vida no va a haber madurez. Al contrario, va a haber retroceso, va a haber decrecimiento, va a haber dolor, va a haber pecado. Y el pecado, como leemos en el versículo 15, da luz a la muerte. Ahora, sin escaparme del versículo 12 y antes de entrar en la profundización de la tentación, fíjense lo lindo que propone Santiago, que propone Dios para tu vida y para la mía. Aquellos que superan la prueba, aquellos que soportan la prueba de la mano de Dios, aquellos que logran dependencia, aquellos que logran el gozo interno, aquellos que son humildes, aquellos que son pacientes en la prueba, fíjense, hay recompensa. ¿Y sabes cuál es la recompensa? La corona de vida. Lo primero que quiero aclarar respecto a la corona de vida es no caer en pensar que esto significa la vida eterna. Porque la vida eterna es dada a vos y a mí como un regalo, por gracia. No hay nada que puedas hacer para recibir la vida eterna. No hay nada bueno que vos puedas hacer. No hay prueba que puedas soportar que te traiga la vida eterna. Eso es un regalo para vos.
Ahora, cuando se habla de corona de vida, lo que muchos entienden y que yo me parece que voy de la mano, es una vida abundante en la tierra, que después continúa en la eternidad con Dios. ¿Qué quiere decir? Vivir esta vida con misericordia, vivir esta vida con amor, vivir esta vida con pasión, vivir esta vida con gozo. En definitiva, cuando habla de la corona de vida, habla de esto que fue prometido por parte de Dios a los que aman cumplir sus mandamientos principales, que son amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, y también amarte a vos mismo y amar a tu prójimo, vivir una vida abundante. Cuando habla de corona de vida, habla de pasar este tiempo con gozo y extenderlo hacia la eternidad junto con Dios en el cielo. No está hablando de la vida eterna, sino de la vida abundante que vos y yo podemos empezar a disfrutar hoy. Ahora, vos fíjate cómo muchas veces nosotros necesitamos que las cosas sean claras y que te las pongan como un cartel en la cara para decir, bueno, ¿por qué tengo que soportar la prueba? Bueno, porque hay una recompensa para vos y para mí. ¿Por qué tengo que escapar de la tentación? Porque hay una recompensa para vos y para mí. Quiero decirte que detrás de todo esto hay un beneficio personal para vos, que es vivir mejor. Es ganar calidad de vida en la tierra y ganar calidad de vida en la eternidad. Me gusta porque está aparejado esto con algunos versículos que podemos leer, por ejemplo, en Romanos 16:10. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Fíjense, aprobado en Cristo. Y para hablar de esto de la vida que se extiende por la eternidad, luego de ser aprobados en Cristo, siempre la aprobación es por medio de Él. Salmo 21, versículo 3 y versículo 5, Salmo 21, 3 y 5. Porque les ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Es un salmo de alabanza de parte de David, hablando de la vida abundante que podemos tener en la tierra. Para cerrar, el creyente debe apelar a una fe viva para hacerle frente a las pruebas y poder soportarlas. Como decía al principio, con gozo, con paciencia, con oración, con confianza en Dios. Y estas pruebas sirven para que nos examinemos. Estas pruebas sirven para conocer si el resultado de nuestra fe es una fe más madura, una fe más grande, una fe más ligada a Dios. Y de esta manera conseguir abundancia de bendiciones que Dios prometió para los que lo aman. En definitiva, y entendiendo que Jesús también pasó por pruebas y tentaciones, fíjense ustedes cómo Él se entregó en su corazón a Dios, a su Dios Padre, y de todas las pruebas que tuvo en la tierra pudo salir engrandecido, pudo salir maduro, pudo salir perfeccionado, incluso siendo Jesús. Y con todas las pruebas que tuvo en esta tierra, Él también pudo apegarse a su Señor en oración, en humildad, apelarse a su Padre, buscarlo de todo corazón y crecer también en las pruebas que Jesús tuvo a lo largo de su vida en la tierra. Bueno, superamos este tema de las pruebas, quizás como para hacer un último resumen. Dios es una parte muy importante en las pruebas que rodean al creyente. Él las usa para hacer madurar nuestro carácter, como decíamos recién. El cristiano que tiene, en definitiva, una fe viva, una fe dinámica, aprende a esperar en Dios y busca la sabiduría para entender los porqué de la prueba. Ahora, ¿qué pasa con las tentaciones? Porque hacemos una diferenciación muy clara entre la prueba y la tentación. La prueba viene de parte de Dios para hacernos crecer y madurar. Y la tentación, bueno, lo dice Santiago muy claramente, porque evidentemente en ese tiempo, y seguramente en este tiempo también, hay muchos que dicen esta tentación me la mandó Dios y demás. Fíjense que Santiago lo deja clarísimamente expuesto en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las tentaciones no se originan en Dios y no podemos excusarnos nosotros de que caemos en tentaciones porque Dios nos presentó esa tentación. Dios no tienta ni puede ser tentado porque en su naturaleza no existe el mal. La tentación viene aparejada con el mal
obviamente si nosotros finalmente caemos. Y Dios no es mal, Dios no tiene en su naturaleza el mal, no lo conoce, no existe. Entonces ni Él es tentado por nada, ni Él puede tentarnos a nosotros. Es una aclaración que no está de más hacerla, porque muchas veces nosotros como personas lo primero que hacemos es echar culpas, echarle la culpa a otro, echarle la culpa a los demás. Y la realidad es que la Biblia lo deja muy claro. En primer lugar, Dios no tienta ni puede ser tentado. Hay una diferenciación con lo que pasó con Jesús, cuando en su humanidad 100% y en su divinidad 100% en la tierra, fue al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Y el diablo le presentó 3 tentaciones con 3 cosas que el diablo creía que podían llegar a seducir a Jesús, y el Señor las echó por tierra, huyó de eso, y ahora vamos a profundizar un poco en este concepto. Pero no es malo aclarar que Dios no tiene mal. No está de más aclarar que Él no nos tienta, porque Él no puede ser tentado y porque Él no tienta a nadie. Él es impecable, Él no puede ser incitado a pecar, eso iría en contra de su naturaleza. Los dioses de otras religiones, y sin menoscabar y sin herir susceptibilidades de nadie, pero los dioses de otras religiones, como los griegos y bueno, otras cosas que nosotros vemos mucho en películas, son dioses que están cercanos al pecado. Bueno, mucho también de los que podemos leer en la Biblia, de los dioses de otros pueblos, de pueblos impíos, de pueblos paganos, eran dioses que estaban cercanos al pecado, cercanos a las tentaciones sexuales, cercanos a la ira y a la prepotencia, etcétera, etcétera. Pero nuestro Dios es un Dios que por su naturaleza es bueno, es amor, en su naturaleza está la misericordia y no quiere que sus hijos caigan en pecado. Ahora, cuando hablamos de la tentación, seguro muchos de los que están del otro lado puedan explicarlo mejor que yo o puedan darme clases de vida, porque tienen más años que yo. Pero la tentación en sí misma, no, para mí, por lo menos lo que yo entiendo y lo que leo en la Biblia, no es algo malo. Lo malo es si caemos en ella. Obviamente que hay algunas cuestiones que a mí me tientan, que de por sí son negativas. Por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo que puede ser para cualquiera y siempre es el más fácil, que hablamos de la droga, hablamos del alcohol, hablamos de la sexualidad malentendida, hablamos, por ejemplo, de los malos pensamientos. Por supuesto que en sí, en su propia naturaleza, esas cosas son negativas porque le hacen mal a todos. Pero hay muchas otras cosas que son tentaciones, que tal vez para mí no son ningún tipo de tentación. Por ejemplo, a mí hoy en día el alcohol no es una tentación. Puedo tomar un vaso y decir, listo, no tomo más y lo dejo ahí. Pero para alguien que está del otro lado eso es una gran tentación porque genera trastornos en su vida personal. Y tal vez para mí hay otras cosas, qué sé yo, como el hablar mal, el enojarme, el pensar mal, que a mí me hacen re mal y que a otras personas lo pueden de alguna u otra manera manejar. ¿Por qué? Porque la tentación nace de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio corazón, de lo que yo soy. Porque así como Dios en su naturaleza no tiene el mal, el hombre en su naturaleza sí tiene el mal. El hombre nace en pecado, nace con maldad. Y esto también es algo indiscutible, porque lo vemos en el día a día, lo vemos en los pequeños bebés y lo vemos en las personas más grandes. Todos tenemos dentro de nuestro corazón cosas negativas y cosas que nos llevan a la tentación. Cuando habla de la concupiscencia, habla de el deseo de la carne. Y no siempre el deseo es algo negativo, pero muchas veces si tiene una consecuencia negativa, sí lo es. Entonces las tentaciones para mí, para Nelson Lafitte, son tales. Y para vos que estás del otro lado son otras. No te las manda Dios. Nacen de tu propio corazón pecaminoso. Y el diablo por supuesto que sí las usa para hacerte caer. Por el contrario la prueba, para que no madures, para que no crezcas, sino para que decrezcas. Para que cada día seas un poquitito, entre comillas, peor. Para que cada día te alejes más de lo que Cristo fue y de lo que Cristo es. Porque nuestras pruebas son victoriosas en Cristo. Pero nuestras tentaciones, si caemos en ellas, si caemos en esta concupiscencia negativa de la carne, como dice la Biblia, lamentablemente nos alejan de la figura de Cristo. El pecado nos aleja de Cristo. Dice 2 Pedro 2.9. Vamos a buscar en la Biblia. 2 Pedro 2.9. Hace poco lo habíamos leído también. 2 Pedro 2.9. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor nos preserva de las tentaciones. Él no las entrega. Él está completamente separado del pecado. La prueba tiene como consecuencia madurar, la tentación tiene como consecuencia pecar.
Ahora, dice el versículo 14, como decíamos recién, las tentaciones se originan en nuestros corazones, por nuestra propia naturaleza. Afecta a todos por igual, pero a cada uno según su propio corazón y sus propios deseos. Es un enemigo interno, es un enemigo que tenemos dentro nuestro. Y es un enemigo constante, continuo. Desde las pequeñas personas que tienen ya conciencia para tomar decisiones, hasta las grandes personas que están en el ocaso de su vida. Todo el tiempo luchamos contra tentaciones. Todo el tiempo peleamos contra nuestro propio yo, contra nuestros deseos internos, contra lo que el cuerpo nos manda, contra lo que las pasiones nos mandan. Muchas cosas son positivas, pero muchas otras son negativas y a esas son a las que la Biblia nos manda a huir. Y fíjense que habla acá y hace una emparentación con esto de que es atraído y seducido, y leía un libro que hablaba de las tentaciones y nos ponía a nosotros como peces. Hay muchos que les gusta la pesca, a mí me aburre soberanamente la pesca, pero está esa imagen del pececito que está abajo del agua y de repente ve una tanza con algo ahí que le gusta y que le atrae, y me lo imagino primero rodeando un poquito, viendo de que no se mueve, de que no es nada malo, y en algún momento mete el tarascón, en algún momento abre la boca y se come el gusano, se come la mosca, no entiendo nada de pesca, pero bueno, se lo come. Pero eso tiene un anzuelo atrás. Lamentablemente el pez cae en la tentación, es atraído, es seducido y después es arrastrado. Y después vemos esa imagen lamentable que, bueno, por lo menos a mí no me gusta ver, que es el pez una vez que sale del agua sufriendo, moviéndose de un lado para el otro buscando aire, o mejor dicho, buscando el agua, perdón, una burrada acabo de decir, buscando el agua, buscando su método de vida, buscando lo que era lo mejor, y lamentablemente lo perdió. Y hay algunos que después vuelven a tirar al pez en el agua, pero hay muchos otros que no, que lo consumen, que lo comen, que lo venden, y el pez muere. Y con tu vida y con la mía pasa lo mismo. Lamentablemente nos vemos atraídos y seducidos por las tentaciones y muchas veces mordemos el anzuelo y después somos arrastrados. Y dice la Biblia que la paga de la tentación, de caer en la tentación, es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Quizás alguna vez podemos zafar, nos vuelven a tirar al mar y tenemos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en Cristo. Pero lamentablemente, al ser atraídos y al caer en esa seducción de la tentación, lamentablemente dice la Biblia que se concibe como un bebé. Fíjense lo que dice el versículo 5. Se concibe la tentación, se concreta, se da luz y finalmente en ese crecimiento trae muerte para nosotros. Santiago, decía recién, lo emparenta esto a una concepción. Caer en la tentación para nosotros es realmente negativo, es algo que debemos evitar. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo podemos luchar contra nuestros propios deseos? ¿Cómo podemos luchar contra lo que nace en nuestro propio corazón? El ejemplo de Cristo. Y recién mencionaba esta tentación que Satanás, que el diablo hizo a Jesús. Y por más que son cosas que ya charlamos y que ya conocemos, nunca está de más repetirlo. El Señor se defendió con lo que tenía a mano. El Señor se defendió de la tentación con lo que tenía a mano en su corazón, con lo que brotó de su corazón. Hay versículos que nos encantan de la Biblia que dicen: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuántos otros versículos que hablan de cuidar nuestro corazón y de llenarlo de cosas buenas? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y cuántos más versículos podrían citar ustedes que están del otro lado? El Señor Jesús se enfrentó a Satanás. Se enfrentó a la tentación y sacó lo que tenía al alcance de la mano en su corazón. Versículos de la Biblia que brotaron de sus labios para decirle a la tentación: no, yo huyo, yo me escapo de esto, esto no es bueno para mí, esto no es lo que me va a hacer crecer, esta no es una prueba, esta es una tentación. Logró dilucidarlo, logró entender, sacó de su corazón la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer vos y yo? Aprender de este ejemplo, llenarnos de esto. Es complicado, no tenemos tiempo, no tenemos ganas, puede pasar. Pero es lo mejor que podemos hacer para escapar de la tentación. Es lo mejor que podemos hacer para superar las pruebas, para soportarlas, para crecer y para madurar. Meditar en la palabra de Dios
lo máximo que podamos. Y quizás ahora, por la cuarentena, está bien que se está reactivando un poquito todo, pero tenemos más tiempo. Ya no salimos tanto a jugar al fútbol, no salimos tanto a comer, no salimos tanto al cine, y tenemos un ratito más. Si podemos, hagamos el esfuerzo. Estudiemos la Biblia porque nos va a ayudar a tenerlo a mano para cuando aparezca la prueba y la tentación, la angustia, los dolores, los malos pensamientos. Porque no siempre la tentación es la droga, el alcohol, las mujeres. Muchas veces son malos pensamientos, es hablar mal del otro, es comportarnos mal en nuestro trabajo, en no ser buenos empleadores, no ser buenos empleados, no ser buenos hijos, no ser buenos maridos, no ser buenos padres, no ser buenos cristianos, no componer de buena manera el cuerpo de Cristo. Y no es algo que diga yo, lo dice la Biblia. La mejor forma de zafar de la tentación es llenándonos el corazón de Biblia, es llenando nuestro corazón de Biblia, y es buscando al Señor en oración. Y la mejor forma de superar las pruebas, de soportarlas y de ser aceptos, es buscar al Señor con nuestro corazón. Es tener una fe viva y dinámica, que se construye día a día. Espero que Dios nos bendiga. Les aseguro que esto trabajó fuerte en mi corazón y que soy el primero que sale de esto renovado, reforzado y desafiado, porque en mi vida tengo tentaciones y también tengo pruebas. Y seguramente vos en tu vida también las tengas, porque sos humano. Acordate, la tentación no viene de parte del Señor, pero la prueba sí, para crecer, para madurar. Y ojalá que en este tiempo podamos, sin dudas, madurar y crecer como cristianos, como amigos, como hermanos, y salir de esto renovados. Que Dios nos bendiga. Estoy dispuesto obviamente a poder charlar, a debatir todos estos conceptos, porque Espacio Varón lo construimos entre todos y espero que sea de bendición. Vamos a terminar con algunas preguntas y será entonces hasta el jueves que viene. Que Dios nos bendiga, a vos y a mí. Vamos con algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia principal entre la prueba y la tentación? ¿Quién da la prueba? ¿Y de dónde nace la tentación? Segunda pregunta. Cuando se refiere a la corona de vida, en ese versículo inicial que estudiamos, ¿a qué está haciendo referencia el autor? Tercera pregunta. ¿Por qué la tentación no nace de parte de Dios? Cuarta pregunta. ¿Cómo podemos hacerle frente a las tentaciones y cómo podemos superar las pruebas? Quinta pregunta. Mencione por lo menos un versículo de la Biblia que haga referencia a las pruebas y un versículo de la Biblia que haga referencia a las tentaciones, por supuesto que no sean de esto que acabamos de leer de Santiago.